Hoy nos toca tocar un tema, dada la situación actual, un tema que nos remite continuamente a esta actualidad, y que es los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y su efecto en los países dependientes como el nuestro. En aquellos tiempos, hablemos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las potencias europeas industrializadas, Inglaterra en primer término a la cabeza, Francia, Bélgica, Holanda, digamos Países Bajos, hoy Holanda, ayer Holanda, hoy Países Bajos, Alemania e Italia un poco retrasadas y Japón un poco a la cola de las demás por situaciones históricas que en otro momento podremos aclarar, se encuentran enfrentándose, compitiendo desesperadamente casi por el abastecimiento de materias primas para sus industrias y la consecución de nuevos mercados para colocar los productos de esa industria. Y estas potencias expansionistas, en realidad imperialistas, van a chocar después de haberse repartido el mundo, como se lo repartieron. Realmente la pobre África sufrió ataques que solo se pueden comparar a la conquista de América. Y no sé si con el Congo belga de Leopoldo II, que conquistó el Congo para su pertenencia personal, y la crueldad que se desarrolló allí tiene parangón en la historia. Asia sufre lo mismo, hay todas formas de penetración de todo tipo, sobre todo económico, penetración en imperios ya débiles, el conseguir acuerdos con comillas, con mucha letra chiquita para la explotación especialmente de minas, especialmente de productos necesarios para la industria de guerra, o sea, y también toda clase de productos. Asia sufrió también esa conquista y empieza mucho antes de que empiece a prepararse la Primera Guerra Mundial, porque hay que acordarse de la Guerra del Opio de 1842, donde Inglaterra obliga, derrotando con su flota al Imperio Chino, a permitir el comercio del opio, y China se transforma en un fumadero de opio a cielo abierto. 1852, la guerra de Crimea, donde Inglaterra, otra vez, choca con el imperio ruso de los zares en Crimea, y ahí Lord Palmerston escribe y proclama: hay que destruir a Rusia. O sea, si vamos mirando para atrás, encontramos que lo que pasa hoy no es tan nuevo. De cualquier manera, lo nuevo es que estamos atravesando una situación parecida a la anterior a 1914. Porque estas potencias, en su ambición y en su saqueo, van a desarrollar poderosas industrias de guerra, van a dar prioridad a esas industrias de guerra. Nuestros países abastecedores de materias primas, sobre todo el nuestro, materias primas alimenticias, fundamentalmente, van a sufrir la merma del comercio, van a sufrir también sequías. En realidad van a sufrir esa dependencia de una manera brutal, diría. Porque vamos a los datos precisos. En 1914 gobierna ya Victorino de la Plaza, que suplanta
al fallecido Sáenz Peña. Y en ese año, en 1914, los bancos ingleses, franceses y alemanes ordenan a sus bancos en el extranjero a remitir el oro a sus respectivas centrales. Victorino de la Plaza no hace nada. El oro depositado, argentino, depositado en esos bancos, drena hacia sus lugares del origen de los bancos, hacia las potencias de Inglaterra, Francia y Alemania, y el presidente cierra la caja de conversión un día después que se declara la guerra, o sea, cuando ya todo el oro había sido transferido. ¿Algún parecido con algo que haya pasado últimamente en nuestro país con el oro? Bien, sigamos. En 1914, la miseria avanza. Ya vimos que desde principios de siglo y desde finales del siglo se organizaban huelgas, se organizaban sindicatos. A principios de siglo ya estaba funcionando la Fora del Quinto Congreso, la Fora del Noveno Congreso, un poco más adelante, conducidas por los anarquistas. Empezaron a surgir muchos gremios porque la Argentina, si bien es un país dependiente, no tiene industria propia, hay desarrollo de industria liviana. En ese tiempo la industria de la vestimenta, la industria del calzado, la industria alimenticia han avanzado mucho y tienen muy buenos productos y abastecen el 87, creo, % del mercado interno. Pero claro, no somos un país industrializado porque no tenemos industria pesada, ni nos van a dejar tenerla las potencias que nos quieren así. Ahora bien, la situación de arribo de miles, de centenares de miles de inmigrantes, la situación de especulación con tierras en manos de compañías poderosas, a la cual los inmigrantes no llegan a la tierra, muy poquitos llegan a algún pedazo de tierra. El tema de los chacareros arrendatarios, a los cuales se explotan los terratenientes, para los cuales no hay reglamentación ninguna, y la cantidad de obreros que se incorporan a estas industrias livianas, a estas industrias nacientes, con salarios bajísimos, con condiciones de vida y de trabajo deplorables, y con inflación en los alimentos. Por ejemplo, en 1915 el pan de 17 centavos llega a 35 centavos. Y más adelante, en 1916, de 1915 a 1916 llega a 35 centavos, lo cual uno dice, bueno, pero el salario era en 4 pesos, ¿no? Por lo tanto, la inflación esta del pan es penosa. Tanto es así que el gobierno se ve obligado a repartir vales para la compra del pan. Los municipios reparten vales para la compra del pan. Y también los municipios, o sea, el Estado, organiza en los mercados y en otros locales apropiados lo que se llamó las ollas populares, donde se servía sopa, puchero, a toda la gente que no le alcanzaba el dinero para comprar alimentos. Digamos, una situación muy conocida por los argentinos.
en medio de esta situación, la clase media, que ya estaba, una clase media surgida de toda esta avance industrial y comercial de la Argentina, se hipoteca para mantener su nivel de vida en la cantidad de usureros, o sea, de prestamistas usureros que surgieron como hongos en esta situación, por lo cual el gobierno también toma una medida que es la imposibilidad de embargar los sueldos y las pensiones. Esa es, si el gobierno impone una ley que impide embargar los sueldos, es porque eso estaba produciéndose en forma alarmante, ¿no? Lo que significa para una familia que se embargue su sueldo por deudas. Bien, toda esta situación, en medio de esta situación no se entiende, yo por lo menos no lo entiendo, el gobierno junto de esta ley de inembargabilidad de los sueldos crea la Caja Nacional de Ahorro. Bien, tengo que volver al tema del pan, porque en 1915-16, escasea el pan, y el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical elaboran pan que venden en sus locales a 20 centavos. Así que ustedes vean hasta qué punto, ¿no?, la situación es grave, que obliga a, en la lucha por la supervivencia, a estas soluciones, que tampoco son soluciones que resuelven a fondo para nada. Ayudan, como ahora los comedores y las ollas populares y los repartos de alimentos, ayudan a la sobrevivencia. En el interior hay que decir que también ocurren estas cosas. San Luis paga a sus acreedores con vales. Los acreedores, los comerciantes reciben esos vales y le imponen unos intereses extraordinarios. La provincia de Corrientes en un momento deja salir a los presos para que mendiguen en la calle la comida. Digamos, si así es la situación en nuestro país, que es productor de alimentos, no quiero pensar lo que sería la situación en otros países de América Latina, ¿no?, donde no es la producción de alimentos lo esencial. Las provincias de Catamarca, La Pampa, bueno, La Pampa todavía no es provincia, el territorio de La Pampa, no paga a sus empleados. En general, muchas empresas también en Buenos Aires no pagan, retrasan los sueldos de los empleados. Eso de me deben 3 meses de sueldo es algo que en estos tiempos nos hemos olvidado, pero eso ha pasado y era bastante común el no pago de los sueldos. No sé si nos hemos olvidado, porque en estos momentos hay empresas que están debiendo sueldos, así que no es tanto. Bien, en esta situación, ese sería el panorama que tenemos, donde la preparación de la Primera Guerra Mundial influye totalmente. Esta Primera Guerra Mundial, que se llevó adelante entre dos agrupamientos de imperios, o sea, por un lado Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso de los Zares, y por el otro lado el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco, Alemania e Italia, que tuvo una situación ambigua en esta guerra.
Hay que decir, ya que estamos en este tema, que durante esta guerra el proceder de las potencias, yo digo en esta guerra y en general en las guerras, porque se hacen durante la paz también, se firmaban acuerdos tras bambalinas a ignorancia del público que dan vergüenza. Inglaterra y Francia firman en 1916 un acuerdo secreto en medio de la guerra, que todavía no estaba definida, aunque se veía que el imperio turco y el imperio austrohúngaro iban a ser los derrotados, pero no estaba definida la guerra, y firman un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, por el nombre de los que lo firmaron, donde se repartían los países árabes del Medio Oriente. Estos países árabes que estaban dominados por los turcos hacía varios siglos, y a quienes públicamente Inglaterra y Francia, o sea, las potencias occidentales, les prometían la libertad de independencia, pero secretamente se estaban repartiendo ese territorio, porque allí se dice, se lee, que Francia va a quedarse con Siria, el territorio actual, Siria y el Líbano, e Inglaterra con lo que es Irak, la Palestina, Jordania, toda esa área. Ahora bien, un año después, o menos de un año después, 1917, el ministro inglés Balfour escribe una nota diplomática, por supuesto, pero secreta, al banquero inglés perteneciente a la comunidad judía, Rothschild. Ya lo conocemos a Rothschild, quien financió la guerra de la Triple Alianza. Bien, en ese documento, Balfour le plantea a Rothschild, que es uno de los dirigentes del sionismo que ya está en el mundo para ese tiempo, que Inglaterra vería con buenos ojos la instalación de un hogar nacional en la Palestina. O sea, le está prometiendo a la comunidad judía que vive ahí un hogar nacional en territorio árabe, en territorio palestino para ese tiempo. Por supuesto que esto como para que la comunidad judía ya existente allí también pelee junto con los árabes contra los turcos. Pero evidentemente lo que vemos va más allá ese acuerdo. Y entonces quien diga que Inglaterra y Francia no tienen nada que ver con lo que hoy pasa en Gaza, con lo que hoy pasa en Palestina, no sabe historia. Muy bien, volvamos a donde estábamos. La verdad que es todo tan complejo, tan dinámico, tan increíble en algunos casos, que no se puede hablar ordenadamente. La historia tampoco es una sucesión tan ordenada de hechos, porque justamente paralelamente a este desarrollo industrial se van a desarrollar las comunicaciones con el telégrafo y el teléfono, que aceleran, se va a desarrollar nueva energía, petróleo y electricidad, que acelera. Y también entonces, si las comunicaciones se aceleran, no nos olvidemos que la prensa en ese tiempo también se acelera y que la prensa, llamada el cuarto poder, tiene ya en ese tiempo un poder muy, muy importante. La prensa
puede llegar a formar la opinión pública y la puede llegar a formar mintiendo con falsas noticias, etcétera, etcétera, como está el tema en debate hoy en día. Bueno, esto parece un poco desprolijo, ¿no? Ya en 1914, en el país tuvimos 64 huelgas. En 1915, en medio de todos estos problemas de avance de la pobreza y la miseria y la lucha, hay 65 huelgas. Y el año 16 se ve favorecido, podríamos decir, por la alegría que produce, la alegría popular que produce la llegada de las elecciones, donde se va a instalar la nueva forma de elecciones acordada en la ley de 1912, gestionada por Irigoyen ante el presidente Sáenz Peña. Esa ley electoral decide que las elecciones serán universales, o sea, para todo el mundo, bueno, menos las mujeres. En cuarto oscuro, o sea, secreta, obligatoria y por listas incompletas. Lo de las listas incompletas significa que un partido, supongamos la Unión Cívica Radical, no podrá cubrir con sus candidatos todas las candidaturas que hay, sino que cubre hasta un porcentaje y el resto queda librado para los partidos minoritarios que le van a seguir en cantidad de votos. Con lo cual se garantiza la participación de todos los partidos que lleguen a X cantidad de votos. Y esta ley que se cumple lleva a las candidaturas a Hipólito Yrigoyen, candidato de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, ya no está, y están entonces la Unión Cívica Radical como partido organizado, los partidos conservadores, que son varios, que más o menos son los partidos de la oligarquía, los viejos partidos, en las provincias, en Buenos Aires, en la capital, y un nuevo partido que, si bien arranca dentro de la oligarquía, que es el Partido Demócrata Progresista, a cuyo frente está Lisandro de la Torre, es interesante ver cómo este partido tiene propuestas que van más allá de lo que conocemos del proyecto o no proyecto de la Unión Cívica Radical, porque el Partido Demócrata Progresista promueve dos cosas importantes: el fin del librecambismo en el comercio exterior, la protección a las industrias nacionales nacientes, o sea, una política proteccionista en comercio exterior. Y la otra, el gravamen, el impuesto a las grandes riquezas. Mínimamente es lo único que hay de proyecto nacional, pero está más adelante de la Unión Cívica Radical, que ha ganado las elecciones lejos con su vieja consigna, comicios limpios y honradez administrativa, pero que no presenta un programa de ruptura con la dependencia económica y política del país. No presenta un programa, tiene atisbos, sí, muy importantes, por ejemplo, que el petróleo sea propiedad del Estado Nacional, y eso es básico para un país que maneje su energía.
pero en realidad no hay un proyecto de independencia total. Bien, Irigoyen llega al poder, pero no tiene todo el poder. Las cámaras de diputados y senadores tienen mayoría conservadora. Por lo tanto, los proyectos que el Ejecutivo envíe a las cámaras no van a ser tratados, van a dormir en los cajones o van a tener un resultado negativo. Como por ejemplo uno de los proyectos importantes, que es la compra de barcos. Nosotros no teníamos flota marítima. Recuerden que todo lo que se exportaba, especialmente la cantidad que iba a Reino Unido y al resto también, tenía que ir en barcos británicos, producto del acuerdo de 1825, al que tanto le dimos, tanta importancia le dimos. Este proyecto de compra de tres barcos que presenta Irigoyen para iniciar la marina mercante, que presenta Irigoyen al Congreso, tiene resolución negativa. En medio de una guerra donde estaba dificultada el tránsito de los barcos mercantes y que además Inglaterra tenía muchos barcos mercantes ocupados en los menesteres de la guerra. Eso es un ejemplo. En realidad hay organizaciones de grupos políticos especiales, porque hay que decirlo, en 1916 las huelgas siguen, los problemas de la clase obrera siguen, la consigna de lucha, la bandera de lucha, mejor dicho, de las 8 horas y terminar con el trabajo a destajo y terminar con las terribles condiciones de trabajo. El pedido es extensísimo, de que se respeten las jubilaciones ya otorgadas, que no se pagan, y que se extiendan las jubilaciones. Hay una lista enorme de reivindicaciones, pero vayamos a las principales. Esas luchas dirigidas, dijimos, por los gremios que se agrupan tanto en la fora del Quinto Congreso como en la fora del Noveno Congreso, fora Federación Obrera Regional Argentina. Ambas, la fora del Noveno Congreso tiene tendencia sindicalista y no la tiene crear en el sindicalismo la fora del Quinto Congreso. Pero además han surgido gremios a raíz de la proliferación de nuevas pequeñas industrias nacionales y extranjeras, también capitales extranjeros, nuevos gremios que no acuerdan con ninguna de las dos federaciones obreras regionales y que por lo tanto pertenecen independientes fuera. Todo este conjunto de organizaciones obreras va a la huelga. Las huelgas se multiplican en 1917, en 1918, y no hablemos, ya vamos a referirnos a 1919 con la semana de enero de 1919, que ha pasado a la historia para algunos con el nombre de Semana Trágica. Este gobierno de Irigoyen, dentro de toda esta situación social que arrecia en su conflicto, mantiene, en cuanto a política exterior, una neutralidad, ¿cómo diría? El gobierno de Victorino de la Plaza mantenía una neutralidad que en realidad beneficiaba de mano de la oligarquía al Imperio Británico. En cambio,
Irigoyen mantiene una neutralidad estricta para unos y para otros. Hubo algunos incidentes durante el gobierno de Victorino de la Plaza. Hay un acorazado inglés que captura un barco que parte de la provincia de Buenos Aires hacia la Patagonia, lo detiene, lo confisca, desembarca sus pasajeros, un barco de pasajeros, en Montevideo, se hace toda una reclamación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es neutral nuestro país. El caso es que la compañía de transporte de cabotaje que iba de Buenos Aires a la Patagonia era alemana, porque no sé si dije, creo que no, que dentro de nuestro país, si bien la economía está en manos del Imperio Británico, no es el único, porque el peso de la influencia y de las inversiones alemanas y belgas son muy importantes, francesas también. Así que en realidad Victorino de la Plaza digamos, no pasa nada con este atropello del acorazado inglés, que un barco que transita con bandera argentina, porque claro, no transita con bandera alemana, la compañía es alemana, pero transita obviamente con bandera argentina. No hace nada el gobierno de Victorino de la Plaza, y de esta manera está justificando la acción bélica de Inglaterra. E Inglaterra le está diciendo a Alemania: este territorio es mío, aquí no vas a hacer lo que quieras. Pasó desapercibido políticamente, no se hizo ningún reclamo. Y después también va a haber otros incidentes. Cuando Alemania invade Bélgica, allí es fusilado el cónsul argentino en Bélgica, y tampoco el gobierno hace un reclamo. Hay un asesinato de un representante de nuestro país. Bueno, ahí es una neutralidad un poco floja. Pero ya después la captura de el hundimiento de los barcos, Monte Protegido y el Toro, que son también dos incidentes donde son hundidos barcos que navegan con bandera argentina. La neutralidad de Irigoyen sí se hace sentir, y en este caso pide reparaciones a Alemania y las obtiene. Y en esta situación dentro de nuestro país se va a producir un hecho muy importante y que fue apoyado por el gobierno de Irigoyen, y que es la rebelión de los estudiantes cordobeses, que va a dar origen a la famosa Reforma de 1918. La rebelión de los estudiantes cordobeses tiene resultados muy positivos, ya que se termina con esa educación casi eclesiástica de la universidad, para dar paso a una universidad dirigida por los tres claustros que la componen: el claustro docente, el claustro de los egresados y el claustro estudiantil. Esta rebelión es apoyada en la Universidad de Buenos Aires, que no tiene los problemas que tenía la Universidad de Córdoba, pero que apoya ese movimiento, y es el primer país, por lo menos en Latinoamérica, no sé si en el mundo, donde el estudiantado y los
docentes participan de la dirección y el planeamiento de la educación en la universidad. Deberíamos tener un poco más de memoria en la universidad para recordar estos hechos y para seguir un poco ese camino y no permitir el avasallamiento de las universidades que se está produciendo en este momento. Pero más allá de la reforma universitaria de 1918 y de lo bueno que significa, la situación social se va agudizando a medida que la miseria avanza, y ya para 1919, terminada la guerra y terminados los festejos por el fin de la guerra, queda el tendal. Y este tendal de reclamos y miseria va a estallar en lo que se llamó la Semana de Enero de 1919, que veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima.